de armas tomar, que sabe de... A ver, señora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que dijo me sonó amenaza. Y para serle honesto, a mí me valen 3 camiones de posta lo que usted me diga o lo que piense. Puede ir a la policía si quiere o ver al mismo copetón si quiere. Pero ustedes me prometieron que me iban a dar. Yo no le prometí nada. ¿Eh? Y usted mejor calladita. Porque la señora Berta está pagando muy caro el trato que le está haciendo para devolverle a su hijo. Yo le voy a traer a la señora Berta para que le cumpla. Pero no me haga que yo mismo le eche patadas de mi casa. Con permiso. ¿A dónde diablos llevas esa comida? Déjame en paz, mujer, ¿eh? Tengo mandados que hacer. ¿Y usted, señora? Le repito, deje de chingar. O le tendré que dar un estate quieto. Ya ve cómo nos gastamos aquí en esta casa, así causada. Porque guerra avisada no toma por sorpresa a Naiden. Amaro, son muchos años juntos, Amaro. Te conozco tus mañas como la palma de mi mano. Esa comida es para llevársela a la perra de Berta, ¿sí o no? Ya cállate, Rosa, ¿eh? Ya cállate. ¿Por qué le prometiste a la vieja esta que vas a traer a Berta? No se te ocurra cometer una idiotez liberando a la vieja y trayéndola para acá, Amaro. El patrón nos mata si se entera. Yo hago lo que ¡No se me pega la toques! gana, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Se me pega la gana! ¿Que no se las pide? ¿Quién le paga el techo que tú tienes aquí? La comida que te tragas, la ropa que te pones, ¿eh? Porque lo que ganas cocinando no dura ni para las tortillas. Así que deja de fregar y no te metes en lo que no te importa. ¡Suéltame! Y lo mismo va para usted, doña. Los invitados en mi casa hacen lo que yo les digo. No se le olvide que hay de 2 aguas. A veces eres cuchillo y otra vez eres herida. Es hembra de armas tomar, que